Segunda de Pedro, capítulo 1, la escritura que leíamos, creo que fue el domingo, ¿verdad? Vamos a continuar un poco con este tema que dejamos iniciado el domingo, ¿verdad? Esperamos que sea bendición para todos, ¿verdad? Venimos en esta tarde, ¿verdad? Adorar al Señor, ¿verdad? Y nos ha permitido venir en esta tarde, ¿verdad? Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leerla del 5 al 10. Vamos a leer esta escritura en el nombre de Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. En el nombre de Jesucristo, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a orar. Oren por mí, amado Dios, Padre de la gloria. En esta tarde te damos gracias por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de venir en esta tarde, Señor, y poder en esta hora, pues, Padre de la gloria, Señor, regocijarnos en esta hora en los cantos. Hemos cantado, hemos entonado esos cantos preciosos, Señor, hemos gustado de la alabanza. Ahora, Padre, tú nos hablarás, Señor, en esta preciosa tarde, Padre. Señor, te pedimos que nos ayudes, tome el control por unos minutos que vamos a estar aquí. Señor, la calor, Padre, que estos cuerpos tome todo el control, Espíritu Santo, ya que somos tan frágiles, tan débiles, pero sabemos, Padre, que estando aquí, Señor, vamos a entrar en la atmósfera de tu palabra y vamos a hablar un poco de tu palabra en esta tarde, sabiendo, Padre, que el tiempo es maravilloso para poder escucharle a usted en esta hora. Bendiga a los hermanos que quizás nos mirarán allí, no sé, algún tiempo, oh Señor, pero que sea usted, que esta pequeña predicación pueda ser de beneficio a algún alma en algún lugar y aquí dentro del recinto, dentro del tabernáculo también. Te pedimos que me hagas a un lado a mí, Señor, y que tomes el control absoluto de este inútil, Señor, que me hagas a un lado la porción humana. Espíritu Santo, yo no puedo nada, pero tú sí puedes, Señor amado. Así que en esta tarde yo te pido que me ayudes a mí, Padre, y que ayudes a los hermanos también, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos has concedido esta tarde para reunirnos aquí, Señor. Es la mejor reunión que podamos tener, reunirnos en tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo ponemos en tus manos este culto de principio a fin. Aleluya, amén, amén y amén. Tomen el control, tomen asiento. Amén. Perdonen, hermanos, que uno siempre entra con nervios, ¿verdad? Estamos, pues, agradecidos con el Señor, ¿verdad? Por esta tarde, ¿verdad? Creo que yo ya había visto este culto desde el principio, ¿verdad? Y ya sabía que nos íbamos a reunir aquí, ¿verdad? En esta tarde, ¿verdad? No es casualidad. Dios ya sabe todas las cosas, ¿verdad? Y entonces, pues, hemos decidido en esta tarde venir, ¿verdad? Hacer un pequeño sacrificio, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que donde están dos o tres en su nombre, ahí está Él, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el tema que dejamos el domingo empezado, ¿verdad? Y quizás solo vamos a seguir unas cuantas notas aquí, no vamos a concluir, ya que es un poco largo este tema. Y solamente queremos recordar, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Nosotros como iglesia, ¿verdad? Como novia de Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es, ¿verdad? El requisito o cómo podemos decir cuál es el fundamento completo, ¿verdad? Para poder llegar, ¿verdad?
hablando de este tema, la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? Eso fue el que dejamos el domingo, el tema, ¿verdad? Quizás solo vamos a hablar de un fundamento en esta tarde, quizás solo vamos a hablar del fundamento, ¿verdad? Por unos minutos, pero espero que, ¿verdad? Que Dios nos ayude, lo poquito que podamos entender aquí, lo llevemos en el corazón, ¿verdad? Y podamos darnos cuenta, ¿verdad? Que en el tiempo, ¿verdad? O en el caminar del cristiano, ¿verdad? Hay etapas, hay procesos, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? El domingo, ¿verdad? Que no solamente es aceptar a Cristo, ¿verdad? Hay un proceso por el cual, ¿verdad? El cristiano tiene que pasar, ¿verdad? Y todo cristiano tiene que llegar a esa etapa, ¿verdad? De culminación, ¿verdad? No quedarse bajito, no quedarse, como dijo un hermano, enano, sino que crecer espiritualmente, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ese es el fundamento, ¿verdad? El fundamento, ¿verdad? Hablamos el domingo, ¿verdad? El fundamento para empezar en la vida cristiana, ¿verdad? ¿verdad? El fundamento, ¿verdad? Hablábamos, ¿verdad? De un fundamento. Y el fundamento, ¿verdad? Es la fe, ¿verdad? El fundamento es la fe para un cristiano, ¿verdad? Pero vamos a seguir aquí en esta tarde, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Hablábamos, repasando un poquito, ¿verdad? Hablábamos, ¿verdad? Hablábamos el domingo, ¿verdad? De que Cristo preparó un cuerpo, ¿verdad? Hablando de allá de cuando Esteban, ¿verdad? Iba a ser apedreado, allá en el libro de Hechos, capítulo 7, ¿verdad? Cuando Esteban, ¿verdad? Él, ¿verdad? Tuvo el tiempo ahí cuando él estaba siendo apedreado, ¿verdad? Creo yo que tuvo un tiempo de predicar unos minutos allí, ¿verdad? Y usted sabe, ¿verdad? Él habló allí a los verdugos, quizá, ¿verdad? Cuando en el capítulo 7, cuando él les dijo, tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios, ¿verdad? Cuando dijo a Moisés que le hiciese conforme al modelo que había visto, ¿verdad? Entonces el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de vuestros padres hasta los días de David, ¿verdad? Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa, dice. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Verdad? Él hacía esa pregunta. ¿Cuál es el lugar dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que Jesús, Dios mismo, iba a preparar un cuerpo, ¿verdad? Para habitar, para tener compañerismo, ¿verdad? Con el ser humano, ¿verdad? Recordamos, ¿verdad? Algunos pocas palabras que dijimos, ¿verdad? Que allá en el monte cuando Moisés subió allá, ¿verdad? Al Getsemaní, creo que es así, ¿verdad? El pueblo no podía subir, algún animal no podía subir porque moría, ¿verdad? Entonces Dios tenía que preparar un cuerpo para tener compañerismo con la humanidad. Y lo que hizo fue que preparó un cuerpo, ¿verdad? Luego entonces vemos que Dios, ¿verdad? Fue hecho carne, como dice la Escritura en San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, ¿verdad? Y ¿verdad? Entonces formó un cuerpo, y ese cuerpo era su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces ese Hijo, ¿verdad? Entonces ese Hijo dio su vida, ¿verdad? Por la humanidad, porque Dios, ¿verdad? Sabiendo que Dios, ¿verdad? No, tenía que preparar un cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La célula de sangre de Dios fue partida para que la vida pudiera salir a nosotros a través de la sangre, ¿verdad? A través de la sangre. Y por eso que nosotros tenemos vida. Por eso que nosotros, Dios nos dio vida, vida eterna. ¿Cómo nos dio vida? A través de la sangre de Jesucristo. Pero más allá de eso, que tenemos vida, para estar en esta tierra tenemos vida eterna, pero tenemos que prepararnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el Señor para que nosotros seamos ese templo también de Cristo, ¿verdad? Entonces, tiene que prepararnos también a nosotros, nuestros corazones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él more, no a través, ¿verdad?
¿cómo le podía decir? ¿Cómo le podía decir? No a través de como un hombre, o sea, corporalmente, sino a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Dijimos el domingo, convierte, ¿verdad? A nosotros nos convierte a la naturaleza de Dios. Hablábamos de eso el domingo, ¿verdad? El Espíritu Santo entonces nos convierte a la naturaleza divina de Dios, ¿verdad? Y después venimos a ser un lugar de morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso hablábamos el domingo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Preparando un cuerpo, ¿verdad? Entonces dice, me preparaste cuerpo. Dios habita en la estatura de un hombre, reflejándose él mismo en un ser de adoración perfecta. Dios en nosotros, siendo nosotros un tabernáculo, Dios manifestándose en nosotros a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Para entrar. Dice entonces, ese fue Dios, ¿verdad? Moviéndose en Moisés, dijimos. Ese fue Dios moviéndose en la persona de Moisés. Ese fue Dios moviéndose en la persona de José. Ese fue Dios moviéndose en la persona de David. Pero era Dios en David. Después, ¿verdad? Él vino ascendiendo a Jesucristo. Un cuerpo llamado Jesús. Entonces Él moró allí. Dios mismo moró, se preparó el cuerpo llamado Jesucristo. Pero Jesucristo tenía que desplegar su poder, su Espíritu Santo, para nosotros llegar, ¿verdad?, a la estatura de Él. ¿Verdad? Y tenemos allí, ¿verdad? Es como le quiero decir, el panfleto allí, donde nos indica, ¿verdad?, las estaturas, ¿verdad?, que debemos escalar nosotros los cristianos. Amén. Entonces, ¿verdad?, que Dios nos ayude en esta tarde, ¿verdad? Espero que, ¿verdad?, soporten un poquito la calor. Yo sé que pega sueñito eso, ¿verdad? Pero siquiera un poquito lo vamos a llevar en esta tarde. Entonces, ¿verdad? Iniciamos en esta tarde con el fundamento. Primero tenemos que tener un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Es la fe. Que Dios nos ayude. La fe, primero es fe, ¿verdad? Después viene la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la bondad, la piedad, el afecto fraternal, y después viene, ¿verdad? Después viene el amor, ¿verdad? Pero primeramente, ¿verdad?, es la fe el fundamento. Entonces el apóstol Pedro, hablando aquí, ¿verdad?, en el verso 5 del capítulo 1, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, ¿verdad? Y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Entonces, ¿verdad? Porque Él dice, ¿verdad? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿verdad? Hablando aquí de un cristiano, ¿verdad?, que tiene que tener todas esas virtudes, que son 7 virtudes, ¿verdad?, que la primera iglesia, ¿verdad?, ella experimentó esas 7 virtudes, así como Cristo experimentó esas 7 virtudes. Y si tenemos la naturaleza divina de Dios, nosotros como cristianos también tenemos que obtener esas 7 virtudes. No quedarse en una de ellas. Porque solo llegamos hasta aquí, ¿verdad? En el fundamento está bien, el fundamento, ¿verdad?, está bien. Pero hablando de lo natural, si nos podemos construir una casa, ¿verdad? Usted sabe y hace el presupuesto, ¿verdad? Usted hace el presupuesto, ¿verdad?, que va a construir una casa, pero usted tiene que saber que esa casa le va a hacer un fundamento. De piedra, de hierro, por paso, bien fundamentada, para que esa casa, ¿verdad?, cuando venga la tempestad no se vaya a caer. Porque si usted no le hace fundamento a esa casa, ¿verdad?, esa casa se va a caer, se va a desplomar y se va a caer. Y vamos a recibir pérdidas si no construimos bien. ¿Verdad? Entonces Cristo, ¿verdad?, hablando de esto, Él, ¿verdad?, el fundamento, ¿verdad?, es la fe. La fe para nosotros. Entonces aquí Pedro está trazando algo aquí para nosotros de cómo llegar allí. Cómo llegar allí, a esa cúspide, al final. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Yo sé que quizá podría decir usted, pero se ve difícil. Pero no es difícil. Si Dios nos dejó las herramientas, ¿verdad? Dios nos dejó las herramientas para escalar, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Entonces, ahora quiero decir, dice el profeta aquí algunas cosas que tienen
una porción de esta virtud: conocimiento, sabiduría y paciencia. Que ni siquiera, dice, profesan ser algunos cristianos, ¿verdad? Hablamos de eso el domingo, ¿verdad? Que algunos cristianos, gente que no es cristiana, ¿verdad? Dice, profesa que ni siquiera son cristianos, ¿verdad? Entonces dice, es como, dice, algunas personas profesan, dice, ser, pero no son, dice, ¿verdad? Es como un pájaro negro, hablábamos eso el domingo, ¿verdad? Que se pone plumas de pavo real en las alas para hacerse un pavo real. Solo se degrada a sí mismo, es mejor que permanezca como un pájaro, dice. Así es cuando él intenta ejercer estas cosas sin ser un cristiano. Él simplemente está completamente fuera de lugar. Entonces, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Es como un árbol de sicomoro tratando de producir manzana. No podría hacerlo, aunque sí es un árbol, pero no puede producir manzana. Estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta palabra es un poco dura, pero la voy a leer del mensaje. Dice, es como un mulo que intenta producir lana, tratar de ser una oveja cuando no es un mulo. Vea, él no puede dar lana, él no puede hacerlo. La lana es un don para la oveja, no para el mulo. Él quizá intenta actuar como una oveja, pero sigue siendo un mulo. Entonces dice, pues yo puedo comer como una oveja, yo puedo hacer esto como una oveja, y no importa lo que usted pueda hacer, usted tiene que ser una oveja para que tenga lana. Hablando de una personificación, o hablando de una imitación, que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, un buitre, dice, un buitre que trata de comer como una paloma, un buitre quiere ser una paloma. Imagínese a un buitre allí diciendo, ¿saben? Yo soy una paloma. Me voy a poner plumas de paloma y que diga, miren, me parezco. Simplemente estaría todo fuera de forma. Es un hombre que está profesando ser algo cuando no lo es. Usted no puede hacerse eso. Usted nació como nació. Usted nació oveja, es oveja. Que Dios nos ayude. Usted nació cristiano, tiene que ser cristiano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Uno no puede decir ahora, miren, se supone que debo tener virtud, así que tendré virtud. Debo vivir piadosamente, así que simplemente lo haré. Pues usted sencillamente está tratando de ponerse plumas, dice, aunque está en su alcance, pero usted no puede ponerse las plumas del pájaro equivocado. Ven, simplemente no funcionará. Y eso solamente muestra cuán hipócrita es ese pájaro. Podía imaginarse un buitre tratando de ponerse un par de plumas de paloma y decir, miren, aquí soy una paloma. Ven, pues todos lo saben que él es un buitre. Ven, él no es más, dice, podemos notar que él es un buitre. Amén. Hablando de una personificación, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Entonces estas cosas, ¿verdad? No las podemos suponer que sí, yo creo que sí, yo creo que voy a llegar. No, es verdad, es por la gracia de Cristo. Es porque usted tiene, ¿verdad? La gracia, tiene la herramienta para poder llegar al lugar que Dios nos ha establecido, o que Dios nos ha dado allí para llegar. Sí, en el proceso cristiano, no nos vamos a quedar allí bajito, ¿verdad? Solamente levantar la mano y decir que soy cristiano. No, es una escala, son escalones que tenemos que llegar a las 7 virtudes, ¿verdad? De un varón perfecto. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Porque yo sé que esto se ve un poco así, pero la manera, ¿verdad? Que la doctrina o el mensaje o la palabra tiene que llevarnos a esa estatura. Que Dios nos ayude. Pero nosotros tenemos que luchar por eso, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿verdad? Bueno, de esa manera es cuando usted trata, dice, de manufacturar el cristianismo. Usted no puede hacerlo. Lo primero que usted tiene que hacer es nacer de nuevo. Usted tiene que ser cambiado. ¿Cuánto lo creen? Amén. No solamente es de aceptar a Cristo y allí nomás. No, ¿verdad? Aceptar a Cristo es un paso. Es el primer paso. Sí, eso se llama justificación. Cuando usted acepta a Cristo, se llama justificación. Que usted fue justificado, que usted fue perdonado, sus pecados fueron echados al mar del olvido. Dios ya no se acuerda más de sus pecados, pero de ahí para allá usted empieza una caminata. Amén. Una caminata. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y entonces, lo primero que tiene que hacer, ¿verdad? En la doctrina del cristianismo, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer un hijo de Dios o un cristiano es tener un nuevo nacimiento.
¿Se acuerdan de aquel hombre cuando Dios lo encontró allá, verdad? Cuando Dios iba, o sea, Jesús iba caminando, ¿verdad? Aquel hombre llamado Nicodemo se le acercó, ¿verdad? Nicodemo era un maestro, ¿verdad? El Nicodemo era un maestro, ¿verdad? Él era un religioso, ¿verdad? Era un maestro de los, ¿verdad? Y de los fariseos, creo yo que era, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero él le preguntó a Jesús, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿O qué debo hacer? Jesús le dijo, ¿verdad? Te es menester nacer de nuevo. Y él no entendió, ¿verdad? Cómo era la situación. Él le volvió a hacer la pregunta. Dijo, Señor, pero ¿cómo es eso? Entrar yo ya viejo al vientre de mi madre y volver a nacer. Entonces Jesús lo reprendió y le dijo, Nicodemo, Nicodemo, siendo tú maestro y no sabes estas cosas, ¿verdad? Que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad? Pero entonces, ¿verdad? Dice el siervo de Dios aquí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Así que usted tiene que ser cambiado. Y cuando usted es cambiado, usted llega a ser una nueva creación. Ahora, si está posicionando correctamente, ven, ahora usted no tiene que preocuparse de las plumas. Vendrán por su cuenta. O sea, usted es una oveja, usted no tiene que preocuparse si va a echar lana o no va a echar lana. Usted no tiene que preocuparse porque usted, ¿verdad? Si es la naturaleza de oveja, de todas maneras esa oveja, ¿verdad? Va a echar lana, dice. Que Dios nos ayude. Amén. Ella no tiene que preocuparse. Que Dios nos ayude. Vendrán por su cuenta. Una vez que usted ha nacido de nuevo, sí Señor. Como siempre he dicho, tome un cerdo, llévelo bien y póngalo en un traje de gala bien. Muy bien, suéltelo y usted irá, y él irá directo a lodazal otra vez a revolcarse. Pues vean, eso nada le serviría a él, porque es un cerdo, es su naturaleza que es un cerdo. Revolcarse es la naturaleza de un cerdo, ¿verdad? Que Dios nos ayude. ¿Me están entendiendo? Amén. Que Dios nos ayude. Ahora, noten usted, como hijo de Dios o como cristiano, yo como cristiano, yo como hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Usted tiene que nacer de nuevo. Eso es ser cambiado. Tiene que haber un cambio en nosotros. Que Dios nos ayude. Amén, amén. Para primero empezar por aquí. Sí, aleluya. Usted cuando aceptó a Cristo, usted lo aceptó por fe. Es el fundamento. Usted tiene el fundamento. ¿Verdad? El fundamento es la fe. Nadie lo obligó a usted a levantar su mano el día que hizo el evangelista o el predicador el llamado. Nadie lo obligó a usted. Usted por su propia cuenta levantó la mano. Sí, por fe. Amén. Por fe usted levantó su mano. Amén. Pero de ahí inicia la caminata. Nacer de nuevo. Amén. A un cambio. Tiene que haber un cambio. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Usted dice, pues hermano, yo no conozco a esta... Yo conozco a cierta mujer por acá, pues ella nunca ha hecho nada malo. Es una buena mujer, o tal hombre es un buen hombre. Él nunca se porta mal, usted sabe que él nunca hace daño a nadie. Eso no significa nada, dice el profeta. Amén. Eso no significa nada. Quizá él sea un buen vecino, pero él no es un cristiano. Él no es un cristiano hasta que no nazca de nuevo. Que Dios nos ayude. Amén, hermano. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo, ni siquiera puede ver el reino. Eso significa ver significa entender. Amén. Usted mira cualquier cosa y dice, yo simplemente no lo veo. Usted está queriendo decir que no lo entiende. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Aleluya, hermano. Un hombre no puede entender porque la gente grita. Un hombre no puede entender porque el lenguaje de un ser humano cambia, ¿verdad? El hombre natural no puede ver cómo la gloria de Dios viene sobre los ojos de un hombre, dice, ¿verdad? O sobre la vida de un hombre, ¿verdad? Y ve una visión y le dice el hombre de ciertas cosas que hacer. Le diría las cosas que están por suceder y de cosas que acontecerían. Que Dios nos ayude. Amén. Ellos no pueden entender porque su vida, dice, porque es natural. Pero el espiritual entiende las cosas. El espiritual los entiende a nosotros. O sea, amén, el espiritual entiende cuando usted ha tenido un cambio en la vida.
Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros. Amén. Entonces, cuando Él nace de nuevo es que entonces está en línea para el compañerismo, porque Él es una nueva creación. Es antiguo, su antiguo carácter sospechoso, desconfiado que Él tenía, ha muerto. Él ahora es una nueva creación. Entonces, Él no tiene nada que añadirle. Ahora a lo suyo, porque será añadido automáticamente. Qué precioso esto, hermano. Amén. Amén. ¿Quién obligó a nosotros a un cambio? Ahora, la pregunta es, ¿quién me obligó a mí a dejarlo de afuera, a dejar el mundo, a dejar las cosas del mundo, la bebida, la fumada, la jugar, el fútbol, el billar y todas esas cosas? ¿Quién me obligó? Nada más que nadie, eso es la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios, ¿verdad? Pero el natural no entiende estas cosas, ¿verdad? Pero el espiritual sí entiende estas cosas, que fue la gracia de Dios las que nos cambió o las que nos está cambiando. Que Dios nos ayude entonces, ¿verdad? Entonces, el fundamento para empezar es la fe. La fe. Primeramente tiene que tener fe. Que Dios nos ayude. Ahora, la fe es lo que usted debe creer. Fe. Porque Hebreos 11 dice, fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Que Dios nos ayude, Hebreos 11. Es la evidencia de lo que no se ve. ¿Qué es? ¿Qué clase de evidencia? Una evidencia santa. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, pero lo que estoy tratando de decir es que la fe no necesita nada. La fe cree la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. La fe es el ancla. El ancla, ahí está. Y la fe, como dice ahí, no se define por la distancia. La fe es ahora mismo. La fe está aquí. Ahora como si hubiera alguien. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Fe usted, ¿verdad? No la puede ver, pero la puede sentir y la puede experimentar. Que Dios nos ayude, hermano, a nosotros. ¿Verdad? Si nos vamos a la escritura ya de Lucas 7, ¿verdad? Aquel romano, ¿verdad? Cuando se encontró con Jesús, ¿verdad? Él le dijo, Señor, yo no soy digno que entres a mi techo, ¿verdad? Yo no soy, dijo, yo me considero a sí mismo, pero dijo, mi hijo está muy enfermo. Y tú simplemente hablas la palabra y mi hijo vivirá. ¿Qué fue? La distancia no importaba. Ven, por cuanto Dios es unipresente, Dios es omnipotente, y donde quiera que es Dios, donde quiera es Dios. La omnipotencia está allí y Dios siendo unipresente, eso hace que Dios esté en todas partes, por todo lugar. Ven, Dios es igual de grandioso en Alemania, en Suiza, en África y en todo el mundo. En este momento, Él lo es aquí mismo, ahora, allí lo tienen, dice. ¿Verdad? La fe de aquel centurión no importaba la distancia donde estaba su hijo enfermo. Él solamente tenía que tener fe. Amén. Solamente tenía que tener fe. Sí, aleluya. Y aquel centurión romano tenía fe. Aleluya. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Ya cuando llegó, ¿verdad? Ya le dijeron sus siervos, Señor, pero él ya está sano. ¿Y a qué hora? A tal hora. Fue cuando Jesús hizo la oración y este romano creyó. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. ¿Verdad? Entonces el fundamento es la fe. Ahora, la fe hace lo demás. La fe hace lo demás. Así que usted tiene que tener la fe como fundamento. Todo el cristiano, todo lo que usted es, todo lo que usted será, está abrazado solamente en fe. Fe en la palabra. Por esta razón es que yo creo que la palabra, ¿verdad?, tiene que ser anclada en su corazón, hermano. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, primero, ¿verdad? Aquí está el plan de salvación, dice. Entonces su visión, ¿verdad? Entonces, ella es más segura que la visión, ¿verdad? Dice, la visión no hablará justo con la palabra, entonces la visión estará errada. Es la palabra primero, porque la palabra es Dios. Así que Él es omnisciente, hablando a eso aquí, haciendo que viviera y cumpliendo, ¿verdad?, su palabra. Entonces, primero, usted tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Y luego, cuando usted nace de nuevo, entonces usted tiene fe, dice el profeta. Usted le cree la palabra hasta que usted nazca de nuevo. Usted discutirá, o si no, entonces usted discutirá contra ella. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude.
Usted tan solo solamente es una inclinación religiosa y usted tiene un poco de conocimiento humano de que debe hacer lo correcto. Usted nunca podrá ser capaz de estar de acuerdo con la palabra de Dios y usted nunca lo hará si no tiene fe o si no ha nacido de nuevo. Muy bien, entonces después que usted tiene la fe, esto aquí la fe, entonces usted recién está en posición para creer. Miren cómo es la escala del cristiano. Así empieza, con fe, poquito de fe, ¿verdad? Fe, su fe va creciendo, su fe va madurando, pero es el fundamento. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra el asunto, el cual vamos a hablar en esta hora. Muy bien, el fundamento. ¿Cuál es el fundamento del cristiano? Ya dijimos, es la fe. La fe es el fundamento. Después usted comienza a crecer. Luego usted comienza a añadirle a este fundamento. Dios nos ayude. A la fe. Pero muchos de nosotros intentamos hacer las obras de Cristo antes del reflejo de Cristo. Esto en nosotros. Y ahora, ahí es el problema. Entonces, cuando esas cosas están sucediendo, usted lo sabe, yo lo sé. Vemos esos tropiezos por el camino. Encontramos cantidad de ministros o de cristianos como chatarra, amontonados por el camino. Es porque no entraron en eso correctamente. Que Dios nos ayude. Amén. Recuerde que en la vida del cristiano vamos a tener bajos y altibajos. Y para eso tenemos que tener fe. Para poder levantarnos del problema, para poder levantarnos de las circunstancias, ¿qué tenemos que tener? Fe. Porque si usted cae allá afuera en el mundo y usted no tiene fe, dice el profeta, pues usted debe a mucha gente como chatarra allá afuera. Y usted sabe qué es lo que es chatarra. Lo que ya no sirve lo anda recogiendo, pero sirve, ¿verdad? Pero ya es chatarra. Que Dios nos ayude. Entonces esa persona, dice el profeta, usted los ve allá amontonados como chatarra porque empezaron mal. Empezaron con una emoción, pero no tenían fe. Que ellos iban a avanzar en el camino. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Por eso es que estoy aquí en esta hora. Es para tratar de enseñarles a ustedes como iglesia y a mí mismo cómo podemos llegar a ser el lugar de habitación de Dios. No es así nomás. No es así nomás. Que diga, ¿verdad? Yo soy habitación de Dios. Pero su vida no cuadra. Su vida no cuadra con la palabra para hacer una habitación de Dios. Les contaba el testimonio de la hermana el otro día, ¿verdad? El domingo creo que se las conté. Que Dios nos ayude. Entonces, para hacer el fundamento, para hacer el lugar de la habitación de Dios, empieza por un fundamento y es la fe. ¿A cuánto le gustaría ser la habitación de Dios? Claro que a todos aquí, ¿verdad? Del Dios vivo. ¿Verdad? Ahora esto es lo que hacemos. ¿Qué es lo primero? Que tengamos fe y que nazcamos de nuevo. Eso es poner el fundamento. Esto es el fundamento. Pablo puso el fundamento, ¿verdad? Y ahí viene lo demás, la virtud, la ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y por último el amor divino, que es el Espíritu Santo, el amor de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Entonces, a la fe le vamos a añadir ¿qué? Virtud. A la fe tenemos que añadirle virtud, ¿verdad? A este fundamento de la fe tenemos que añadirle la virtud. Tenemos que añadirle virtud a nuestra fe. Es la siguiente columna. Primero pongamos el fundamento, lo ponemos que es la fe y después le añadimos virtud. Ahora, ¿qué es virtud? Que Dios nos ayude. ¿Qué es virtud? Eso es lo que vamos a estudiar de aquí para arriba. ¿Verdad? ¿Qué es virtud? ¿Verdad? Y quiero llevarlo así despacio para que, si quieren en virtud que los quedemos, porque ya el tiempo corre, ¿verdad? Entonces, ahora, en Lucas capítulo, creo yo, solo sé que es Lucas, ¿verdad? Cuando Jesús se encontró con aquella mujer, ¿verdad? Cuando aquella mujer, ¿verdad? Le tocó, creo yo, el manto, ¿verdad? Creo que es, o Marcos por ahí.
¿verdad? Cuando aquella mujer le tocó el manto a Jesús, ¿verdad? Dice que Jesús sintió que de él salió virtud. Amén. Que de él salió virtud. Que Dios nos ayude. Entonces, la Biblia lo leemos acá en el libro de Lucas, donde dice virtud salió de él. Amén. Si nosotros vamos a ser como él, entonces tenemos que tener virtud. Tenemos que tenerla para ser como él. El primero dice, ser como Cristo. Bien, si yo voy a ver ser como Jesús, tengo que tener virtud y poder pasarla, que pase de mí a la gente, por cuanto virtud salió de él a la gente. Virtud. Y antes que usted pueda pasarla, usted tiene primero que tenerla. Si usted no la tiene, eso no saldrá. No hay nada allí para que le salga a usted virtud. Entonces, ¿qué es virtud? Ya lo voy a leer. ¿Qué es si alguien trata de sacar virtud de nosotros y el cheque es devuelto? Los fondos, le dicen fondos insuficientes, no hay nada allí. ¿De dónde sacar el cheque? Rebotó. Alguien que lo observa a usted como cristiano y mañana lo ve a usted comportándose como un pecador, no hay ni mucha virtud usted, o no hay nada en usted virtud que se pueda sacarle a usted. Es cierto. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Estoy leyendo el mensaje. La virtud tiene que estar en nosotros. Y hasta que no tengamos virtud, entonces cuando tengamos la verdadera virtud, podemos añadirle nuestra fe. Es la siguiente pared del fundamento. Ahora, primero, ¿verdad? Entonces dijimos que era la fe. A la fe virtud. Pedro dijo, después añadí virtud a su fe. Usted tiene que tener virtud. Ahora entonces, podía ser que la razón por la cual usted no la tiene es porque muchas iglesias de hoy enseñan que no hay que tenerla. O que ya esos días pasaron. Que no necesitamos tenerla. Lo único que uno tiene que hacer es unirse a una iglesia, seguro. Dicen muchos. Muchos dicen, los días ya pasaron. Pero dice, virtud. Cualquiera sabe lo que significa la palabra virtud. Tenemos que tenerla. Si la virtud salió de él para sanar a la mujer que estaba enferma, él espera que la misma virtud esté en la iglesia. Amén. Porque él fue nuestro ejemplo. Sí. Si él tuvo virtud para darle a la gente, él espera que nosotros tengamos también virtud para darle a la gente. Amén. ¿Qué es virtud entonces? Aleluya. Espero que siquiera los aprendamos. ¿Qué es virtud? Virtud es fuerza. Virtud es poder. Virtud es fuerza. Virtud es poder. Amén. ¿Poder para qué? Para cuando usted ore por alguien, Amén. ¿verdad? Esa fe de la persona que usted oró, se levante el enfermo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos ni siquiera creen en el poder de Dios. Ellos dicen, ustedes son unos payasos. Que Dios nos ayude. Ustedes dicen, eso ya pasó. Mucha gente dice, eso ya pasó. Lo único que tiene que hacer es poner su nombre en el libro de la vida, en el libro de la iglesia, y lo roceen y se lo derramen y ser bautizado en cualquier otra cosa. Y eso es todo lo que usted tiene que tener, le dice la gente a la otra. Pero en la Biblia no encuentro eso, dice. Pero Pedro dijo, a la fe hay que añadirle virtud. Pedro estaba hablando acerca de construir una casa. Que Dios nos ayude. Construir un templo. Y estamos hablando aquí en lo espiritual. Sí. Dios está construyendo un templo. Amén. Nosotros somos las piezas de ese templo. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Entonces, Dios levantando, ¿verdad? Dios levantando una casa, el templo de Dios, levantándola en tal lugar, y después que tenga virtud, después dice, debe tener virtud con ella, correcto, la fe también, tiene que tener virtud para todo el mundo. Que Dios nos ayude a nosotros. Amén. Miren el lirio, dice, el lirio de los valles. ¿Cómo nace el lirio de los valles? Nace en un lodazal, en un pantano. ¿Pero qué tiene ese lirio? Tiene virtud, tiene poder, sí, para amén. poder salir del fango. ¿Y qué hace ese lirio que después que sale del fango? Sí. Echa la flor más hermosa que no hay Amén. de un jardín. Tipo de un cristiano y del profeta.
Usted tiene que tener virtud, poder, para poder salir de este mundo apestoso. Si usted no tiene virtud para salir de este mundo apestoso, usted se va a quedar en este mundo. Por eso que todas estas cosas tienen que estar en nosotros. Usted tiene que tener virtud para salir de este mundo. ¿Cómo lo va a hacer? Con fuerza y poder. ¿Poder de qué? Poder del Espíritu Santo. Si usted no tiene virtud para salir de ese lodo peganoso de este mundo, entonces usted se quedará en este mundo. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces, es una escena muy hermosa de Elías. Ver esa escena hermosa para el mirador, se abre para la miel, para que la abeja venga y obtenga su porción. Él no se queja, simplemente la tiene para repartir. ¿Qué si la abeja entrara allí fondo y no hubiera nada de miel? Esta abejita se rascaría la cabeza y diría: ¿qué clase de lirio cayó? ¿Qué clase de lirio es ese entonces? Que Dios nos ayude. ¿Qué si un hombre viene y busca la salvación y llega a una iglesia que no cree en los días de los milagros? Dice. Que Dios nos ayude, ¿no? Amén. Que Dios nos ayude. Entonces, correcto, sí, Señor. La iglesia la tiene que tener. La iglesia tiene que tener la virtud del Dios vivo, que está construida en esa forma de un varón perfecto. Que Dios nos ayude. Es necesario entonces que tengamos virtud, poder y fuerza. Virtud es poder y fuerza para avanzar. Sabemos que tenemos la fe, pero tenemos que tener poder y fuerza para seguir escalando. ¿Escalando a dónde? A ciencia. No podemos saltarnos de aquí a aquí, o de aquí a aquí. No, porque son etapas. Son las 7 virtudes donde Pedro ahí nos enseñó en la Escritura. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, después de virtud, que Dios nos ayude. Entonces, antes que usted pueda tener virtud, usted tiene que tenerla, dice. Así que usted añadió fe primero, después vino la virtud, ¿comprende? Podríamos quedarnos en eso bastante tiempo, pero el tiempo avanza, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Amén. Ahora entonces, después de la virtud, dice el apóstol Pedro, a la virtud, que Dios nos ayude, conocimiento. A la virtud, conocimiento. Conocimiento. Que Dios nos ayude. Conocimiento. Ahora, eso no significa conocimiento del mundo. No, porque eso es insensatez para Dios. Más bien es conocimiento para juzgar. ¿Qué? Lo correcto de lo errado. ¿Cómo entonces juzga usted? Eso sí, usted tiene conocimiento cristiano con su virtud y fe. Usted juzga si la palabra es correcta o errada. Y si usted puede poner a un lado todos los credos y toda su incredulidad, todo lo que usted afirma que ha hecho, entonces usted tendrá conocimiento para creer que Dios no puede mentir. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Amén, amén. Que toda palabra del hombre sea mentira, dijo Dios, pero la palabra de Él es la verdad. Ahora, usted está recibiendo conocimiento. Es el conocimiento supremo. Usted no tiene que tener 4 títulos de alguna universidad o algo así para poseerlo, porque todas esas virtudes le son dadas a usted por Dios, para que las ponga sobre el fundamento de fe, para que usted pueda llegar a la estatura plena de un verdadero hombre viviente de Dios. Sí, Señor. Sí, amén. Que Dios nos ayude. Amén. Para que para afuera sencillo es, pero tenemos que caminar por ahí. Que Dios nos ayude entonces. Entonces, añadimos conocimiento. ¿Por cuánto es conocimiento de su palabra? Usted debe creerlo de esta manera, tal como ustedes debieron creer hoy. Aceptando que los días de los milagros no han pasado todavía. Conocimiento que lo que Dios dice, Dios es capaz de cumplir. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Sí, Por amén. difícil que se vea. Usted puede decir qué difícil es que Dios me cumpla esto, pero para Dios no hay imposibilidad. Amén. ¿Verdad? No hay imposible para Dios, porque usted tiene fe, tiene virtud, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude entonces, ¿verdad? Amén.
Creo que así es, ¿verdad? Amén. Vamos a ver si así vamos a ver si así vamos allí, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, a nosotros, ¿verdad? Amén. Conocimiento, sí. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿verdad? Ahora, vamos aquí. Usted dice, pues yo no sé qué tan correcta sea esta escritura. Ahora aquí está, en Hechos 2:38. Yo no sé cómo se relaciona con eso de Hechos 2:28-19 usted. Bien, usted no añada nada, porque aún no lo tiene. Ven, ¿qué hará usted? Es por cuanto usted no tiene suficiente conocimiento aún para conocer acerca de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Entonces dice, de que la Biblia no se contradice, deje eso quieto, no diga más al respecto. Ve usted, deje eso quieto. Pero es cuando usted puede ver que la Escritura no se contradice, que usted puede decir y pueda ver por la revelación de Dios que la palabra entera está escrita en misterio. Y únicamente el conocimiento de Dios puede revelarlo a usted. Entonces, cuando usted lo haga, diga que acentuó cada palabra de Dios con amén. Entonces, añadió a eso a su fe. Conocimiento. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Con conocimiento. Yo creo que el conocimiento genuino del Espíritu Santo, el conocimiento del Espíritu Santo siempre acentuará con la palabra, con un amén. Cuando usted encuentre estas cosas que parecen contradecirse en la Biblia, siéntese y estúdielas en oración de esa manera, y de repente el Espíritu Santo comenzará a acercarse. Después de un rato usted podrá ver cómo toda escritura allí lo habrá entendido. Eso es el conocimiento, no un conocimiento mundano. Cualquier clase de conocimiento mundano razona, pero la fe no tiene razonamiento. Si Dios le revela a usted cierta cosa, va a suceder. Todo científico en el mundo pudiera decirle eso es contrario, eso no puede ser. Usted de todas maneras lo cree, porque usted no razona, porque usted tiene conocimiento de Dios, el conocimiento celestial de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Que Dios tenga misericordia. Amén. Entonces vamos a avanzar aquí, ya para ir terminando. Creo que lo vamos a quedar ahí. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Esta pirámide no está como la escritura, o sea, porque aquí tengo otra yo que está diferente, ¿vale? Tengo fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente para terminar en esta tarde. Al conocimiento, añade usted dominio propio. Así está la escritura, ¿verdad? Al conocimiento, dominio propio. Al conocimiento, dominio propio. Así está en la escritura. Así está en la escritura y lo vamos a ir llevando así como está en la escritura. Que Dios nos ayude. Entonces, dominio propio. Vayamos, hemos llegado al dominio propio. Ahora, usted tuvo fe primero. Es necesario que usted la tenga para poder empezar. Después usted añadió a su fe virtud. Después usted añade a su fe conocimiento. Si es el conocimiento correcto, entonces después al conocimiento usted va a añadir dominio propio. El dominio propio no es que signifique dejar de beber alcohol, no. Dominio propio no significa cura alcohólica, no está en este caso. Este es dominio propio bíblico, estamos hablando de dominio propio bíblico, dominio propio del Espíritu Santo. Eso es solo una de las concupiscencias de la carne, pero nosotros estamos hablando del dominio propio del Espíritu Santo. Eso significa cómo controlar la lengua, dice. No ser un chismoso, cómo controlar su mal genio y que no se le dispare cada vez que alguien le habla mal de usted. Vaya, está viendo el mensaje. Que Dios nos ayude. Dominio propio. Eso es difícil, ¿va? Que Dios nos ayude.
Amén. Pero el profeta sí lo dice. Vaya, bastante nos vamos a desprender antes que empecemos. Después nos preguntamos por qué Dios no está en su iglesia, haciendo milagros y las cosas que hacían antes. Sí, Señor. Añade estas cosas, añade el dominio propio. Oh, dominio propio, ¿cómo contestar amablemente cuando se nos habla alguien con ira? Alguien dice, ustedes allá son una cantidad de fanáticos, pues no salten, derramándose las mangas, ven. No es, más bien hable con amor piadoso, con dominio propio, amabilidad. ¿Será que quiere ser de esa manera? Cuando usted lo irrite, no pelee. Dejen que él sea un ejemplo. Miren que usted es un ejemplo, dice. Dominio propio. Amén. Cuando se les dice, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Cuando Satanás se le apareció a Jesús, ¿cómo le respondió a Jesús? Él no pudo hacerlo hecho mostrar que era Dios, pero él tuvo dominio propio. Cuando él le llamaron Belcebú, él dijo, yo los perdono por eso. ¿Verdad? Ellos le arremangaron los puños, le arrancaron la barba de la cara, escupieron su rostro y dijeron, bájate de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Amén. Él tenía todas esas virtudes. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Voy a tomar un trago de agua, hermano, perdone. Ya vamos a ir terminando. Que Dios nos ayude. Esto es algo así como enseñanza, ¿verdad? Pero creo que estas cositas es bueno recordarlas, hermano. Amén. Entonces, sabiendo que tenía el don, él conocía todas las cosas, pues en él habitaba la plenitud de la deidad corporal. Ellos le habían visto a él obrar milagros cuando él le decía a la gente de lo que sufría. Y todo eso, ellos le envolvieron en un trapo de esa manera en la cabeza, le cubrieron los ojos y lo golpearon en la cabeza con un palo y le dijeron, profetiza, dinos quién te golpeó, nosotros te creeremos. Pero él tenía dominio propio. Que Dios nos ayude a nosotros Amén. a tener dominio propio. Las virtudes del cristiano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Yo sé que no es fácil. Pero, ¿verdad? Creo que lo vamos a lograr. Que Dios nos ayude. Cuando usted tiene el dominio propio correcto, como lo tuvo él, eso se vulgarizará, dice. Si no lo tiene, siendo solo algo de hombre hecho de medidas de creencias modernas o de dominio propio, o debido a hacerlo dado una bofetada, pero más vale que no, porque podría poner mi nombre en el periódico. Por eso no es la clase de dominio propio, el que le está hablando. No intente añadir eso, no funcionará. Pero cuando usted realmente, con la dulzura de corazón, perdona a todo hombre, guarda su paz, no tiene eso en cuenta, entonces se vulgarizará. Usted puede añadirle a eso a su fe. Que Dios nos ayude, hermano. Con razón le falta tanto a la iglesia, dice, ¿verdad que sí? Con razón yo diría, arrepiéntanse y sean bautizados, dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Que Dios nos ayude. Amén, amén. Vamos a quedarnos allí, ¿verdad? Después, ¿verdad? Sigue, ¿verdad? Templanza, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Amén. Y hay tantas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos hablar aquí, ¿verdad?, donde el profeta dice que Dios quiere un buen material de nosotros. Dios quiere un buen material de nosotros. Dios no viene por cualquier material. Dios viene por un buen material. Y ese buen material lo va a encontrar en nosotros. Que Dios nos ayude. Buen material en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que que lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Que Dios nos ayude en esta tarde. Amén. Dios les bendiga, ¿verdad? Y sigamos adelante, ¿verdad? En este camino, aprendiendo de Él cada día, ¿verdad? Que sin Él no podemos nada, hermano, ¿verdad? Tenemos que llegar, ¿verdad?, a esa estatura de ese varón perfecto. ¿Cuál fue el ejemplo? Fue Jesucristo. Él fue el ejemplo de nosotros. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Póngase de pie en esta tarde, vamos a orar para que Dios nos ayude, ¿verdad?,
a seguir adelante en este caminar, ¿verdad? Quizá la manera de explicarlo, ¿verdad? Dios nos ayude, pero así vamos conforme al mensaje de la Escritura, ¿verdad? Vamos a orar en esta tarde y ore por nosotros para que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Oremos los unos a los otros, hermano. Amado Dios, Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por este momento que hemos estado aquí, Padre, en el templo, en la casa del Señor. Padre, hemos confiado y creído, Padre, que usted, Señor,